Lo que tenemos delante es una crisis de Estado en que se han mezclado muchos ingredientes y hay que separarlos para poderlo entender por partes. Por un lado tenemos el tema de un presupuesto que tanto de forma como de fondo tiene varios errores. Por otro lado tenemos el anuncio del vicepresidente y la polarización que ha creado a lo interno del gobierno. Y por otro, lo que sucedió el día sábado en las manifestaciones, tanto la quema del Congreso como la represalia policial, atacando o agarrando presos a personas que eran supuestamente manifestantes pacíficos e incluso a periodistas. Entonces, para entenderlo poco a poco, entremos primero en lo que es el presupuesto de la nación. Tenemos un presupuesto que fue aprobado de una manera que muchos creen que es oscura. Fue de urgencia nacional, muy rápidamente, sin mucha discusión, pero también tiene problemas en partidas en las cuales crea molestia, como el hecho de que haya un aumento de alimentos para los diputados o el edificio del Congreso de la República, y en cambio se recorten otras áreas en las cuales debería haber más priorización, como es el caso de la nutrición infantil en Guatemala. Sumado a esto, tal vez el problema de fondo es que es un presupuesto desfinanciado. Eso significa que necesitamos 31 mil millones de quetzales para poder pagar lo que ese presupuesto dice que es en gastos, en un año de pandemia donde hemos tenido una recesión económica que debería dictar una austeridad en el gasto y no un aumento del gasto. Tenemos el presupuesto más grande que cualquier gobierno ya la ha solicitado al Congreso de la República por más de 13 mil millones de quetzales. Quiere decir que el presupuesto 2020 era originalmente de 87 mil millones. Este es de 99.700 millones, casi 100 mil millones de quetzales, y aumenta la deuda a tal magnitud que estamos llegando ya a los límites que son apropiados y recomendables para un país, y nos está poniendo en un déficit fiscal muy preocupante ya, sin un plan claro hacia dónde deberíamos ir para volver a regresar a los márgenes saludables de macroeconomía. Y eso significa que si no paramos este tren de deuda que ha estado contrayendo el país, pues vamos a encontrarnos en unos años en una posición donde el país podría llegar a quebrar. Entonces lo prudente es que ese presupuesto sea revisado, sea compuesto, y que además exista no solo un arreglo del presupuesto de este año, sino un plan para los próximos años de hacia dónde debería dirigirse el país en todo lo que es su política fiscal, su política también presupuestaria. El presidente ha dicho que va a reunir a diferentes personas de tanques de pensamiento y de organizaciones de la sociedad para poder discutir cómo poder arreglar este presupuesto. El problema es este: el presupuesto, por más que logren arreglarlo, va a bajar de unos 99.700 millones entre 90 a 95 mil millones. Es decir, si se va a poder apretar un poco más, se va a poder reducir algunas cosas, pero no todavía llevarlo a un punto que sería lo ideal para el país. Así que lo mejor que nos pudiera pasar es que la propuesta salga con un plan para los próximos años. Primero Dios, que incluso durante este mismo gobierno, Guatemala pueda regresar a los niveles del déficit fiscal previos a COVID. Sumado a la crisis que se estaba creando en el presupuesto, el vicepresidente dio un anuncio que le había solicitado al presidente Yamatei, que ambos renunciaran simultáneamente, creando entonces una gran crisis dentro a lo interno del Ejecutivo. Sabíamos ya que había confrontación entre ambos, pero esto lo lleva a un nuevo nivel, y lo que hizo es que polarizó la discusión que hasta ese momento era unánime. Hasta ese momento todas las entidades de la sociedad guatemalteca se habían opuesto a este presupuesto, pero ahora el anuncio del vicepresidente vino a dividir lo que conocemos a la sociedad, de tal manera que hay quienes favorecen la estabilidad institucional y no quisieran la renuncia de un presidente, ni tampoco una elección de un nuevo presidente por parte de este mismo Congreso, que es el que aprobó el presupuesto de la discordia. Preferirían una estabilidad institucional, sin importar quién sea el que esté al frente, pero que se mantenga esa estabilidad. Y por el otro lado, hay un grupo de personas que prefieren más una reforma inmediata y profunda del Estado y del sistema, y ellos son los que ven con muy buenos ojos el anuncio del vicepresidente. Eso significa que partió de nuevo a la sociedad guatemalteca, y hay gente ahora a favor y en contra, y por eso es que vas a ver que el presidente se va a estar reuniendo más con aquellos grupos que
prefieren una estabilidad institucional, y el vicepresidente lo va a estar apoyando grupos seguramente que están buscando más una reforma estatal. Por último, tenemos lo sucedido el día sábado en las manifestaciones, que hubo tanto la quema del Congreso de la República como las represalias policiales. La quema del Congreso ha levantado muchísima discusión acerca de quién lo pudo haber hecho, y ahí hay varios cuestionamientos. Unos dicen que fue algo que el gobierno planificó, otros dicen que fueron los mismos manifestantes en medio de su euforia y de su desahogo que los llevaron a quemar, y otros tal vez dicen que son grupos de poder interesados en que se quemaran los archivos de la dirección legislativa. Esto es algo que debe aclararse, todavía no se ha comprobado nada, hasta ahorita son solo teorías, pero debe aclararse porque esto sí es un acto de vandalismo de gran nivel, y es de toda la crisis lo que más se ha publicado a nivel internacional. En medios de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de toda Europa, del Medio Oriente también, y del mundo entero, por supuesto de Hispanoamérica. La imagen que sacaron y el titular que publicaron es: queman el Congreso de la República. Esto llevó la crisis a un nuevo nivel en el plano internacional, y es algo que Guatemala va a tener que poder enfrentar, va a tener que investigar, y se va a tener que aclarar quién fue quien lo hizo. Por otro lado, tenemos la represalia policial en la justificación de poder controlar el vandalismo que estaba sucediendo en el Congreso de la República. El grupo de antimotines llegó a la plaza central a tirar incluso bombas lacrimógenas a aquellos que estaban manifestando allí de manera pacífica, lastimando incluso a personas que no tenían nada que ver con lo sucedido en el Congreso. Esto ha puesto al gobierno en una posición muy delicada, porque lo que se ha hecho no se miraba en muchos años en el país, ni siquiera en los gobiernos de Otto Pérez Molina, cuando fueron las manifestaciones masivas en el Parque Central, ni en el gobierno de Jimmy Morales, cuando tuvimos una confrontación entre el gobierno y la gente que apoyaba a la CICIG, veíamos algo de esta magnitud. Además de las bombas lacrimógenas a la gente que estaba manifestando pacíficamente, fueron llevados presos muchas personas, de los cuales fueron liberados después por los jueces por falta de mérito, sin prueba alguna de que hayan sido ellos los que han ocasionado algún problema durante las manifestaciones. Pero también otra cosa muy grave es que se agarró y se lastimó también a periodistas que estaban cubriendo esta nota, y esto lo que ha hecho es que ha puesto al gobierno del doctor Giammattei en una posición muy delicada. Esto es algo que obviamente no se va a aceptar en una sociedad democrática, no queremos poder regresar años atrás, y es algo que el gobierno va a tener que enfrentar y resolver, y lo cual seguramente le quedará manchado por el resto del periodo de su gobierno, que es algo que el gobierno permitió bajo su mirada. Hay varios caminos para poder arreglar la crisis en la cual estamos actualmente. La primera es la que debe ser inmediata, es arreglar el presupuesto de la nación. Ya la Junta Directiva del Congreso ha dicho que no lo enviará al Ejecutivo para que sea publicado, pero eso todavía debe ser aprobado en el Pleno del Congreso. Pero eso no es suficiente. Vetar este presupuesto, al contrario de resolver el problema, lo agranda. Porque pasaríamos de un presupuesto de 99 mil millones a uno de 107 mil millones, y eso no nos conviene para nada. Habría que vetarlo, pero además aprobar las modificaciones necesarias para reducir el gasto, y todo eso hasta el 30 de noviembre, es decir, el próximo lunes. Esa es la carrera en la cual deberíamos estar ahora. Posteriormente de arreglar el tema del presupuesto, el gobierno va a tener que enfrentar el tema que tiene con las represiones policiales y además la investigación de la quema del Congreso, y luego algo que va a quedar para las próximas semanas y meses es la división a lo interno del Ejecutivo, que es preocupante. Ahí vamos a tener que ver cómo cada uno va a jugar sus cartas, y creo que también cómo lo jugarán aquellos que están alrededor, los otros grupos de interés, tanto las organizaciones de la sociedad civil, como las organizaciones empresariales, los tanques de pensamiento, también como la embajada americana. Veremos de qué lado o a quién apoya o qué solución propone cada uno, pero divididos no podremos salir adelante. La única manera de que Guatemala salga de esta crisis y de cualquier otra es si todos trabajamos unidos por un país que procure el desarrollo inclusivo para todos.